Bueno, voy a hablar hoy en esta pequeña sección de la crítica que me interesa de una artista, Concha Martínez Barreto, y concretamente en torno a este librito que acabo de recibir, que me lo pasó mi hermano Javier, que se titula Biografía y que tiene textos del propio Javier, de Sema da Costa, de Javier Díaz Guardiola, de Miguel Ángel Hernández Navarro y de Hilario Jesús Rodríguez. Bueno, el libro es verdaderamente fascinante. El otro día, volviendo de Murcia, fui echándole un vistazo, leyendo algunos de los textos que son exquisitos, mientras iba sufriendo ese tren que tarda tantas horas y que es un verdadero desastre. Y bueno, la temática de las fotografías que se incluyen aquí en el apéndice es la de niños montados en cochecitos de caballos tirados habitualmente por un pony o por un burro, y van ahí los niños en una forma de entretenimiento antigua, cuando en las ferias o en las festividades aparecían esas atracciones y se montaba uno ahí en un carro, algo que habla también de una España pasada, de una España olvidada, pero también de aquel momento en el que no teníamos ni teléfonos móviles, ni WhatsApp, ni correos electrónicos, ni muros de Facebook, y las fotografías eran fotografías en blanco y negro, mordidas por los bordes y que se iban desgastando progresivamente. Bueno, y aquí un montón de imágenes verdaderamente maravillosas, en las que además están precedidas por una frase de Concha que dice: he hecho esta obra para mis hijos y para mi padre, que subieron juntos en carro hace 80 años por primera vez. Y bueno, pues salen ahí esas imágenes montadas en un carro, y además me ha hecho muchísima ilusión porque de repente entre las fotografías se encuentra esta, y es una fotografía en la que estamos montados en un carro, tirados en realidad por un caballo que no se puede mover, dado que es un caballo de cartón, y estamos montados mi hermano Ernesto, que es ese, mi hermano Javier, que es este que parece un muñeco pepote, y yo que tengo detrás una cara tremenda de pasmo. Es una de las fotos más simpáticas de los tres hermanos, en el que falta mi hermana Raquel, pero que estamos ahí los tres pues contentísimos, y además todos vestidos como le gustaba a mi madre, con la misma ropa, como si fuéramos trillizos, como si fuéramos el mismo niño repetido en 3 ocasiones. Bueno, conocí la obra de Concha Martínez Barreto a través de mi hermano. Es una obra que me entusiasma, sobre la que he podido escribir en alguna ocasión, concretamente cuando se publicó este otro librito, bueno, un librito de bolsillo también creo que precioso, que se titula Los Nombres, con textos de Óscar Alonso Molina, de Ana Carrasco Conde, de Irene López, de Omar Pascual, de Alberto Ruiz de Samaniego, de la propia Concha, y un texto mío. El libro este apareció en la editorial Newcastle, y luego se habló en torno a la obra, o hablamos en torno a la obra de Concha, en una exposición que realizó en el Espacio Valverde, y en esa ocasión interveníamos distintos estratos familiares. Intervenía Javier, intervenía yo, y también intervenía mi hijo Ernesto, y creo que fue un acto realmente precioso, rodeado por las obras de Concha. Aquí tengo un texto que no voy a leer porque es demasiado largo, que se titula El don amoroso de la memoria demorada, consideraciones sobre la puntualización dibujística de Concha Martínez Barreto. Tiene una cita de entrada de Roland Barthes que dice: se pueden concebir mitos muy antiguos, pero no hay mitos eternos, puesto que la historia humana es la que hace pasar lo real al estado del habla, según ella regula la vida y la muerte del lenguaje mítico. Bueno, hay aquí una serie de consideraciones que hago sobre el papel del dibujo, y como el dibujo, decía Valéry, es la persecución del modelo, como una mosca recorre una hoja de papel, o como decía Yves Bonfoy, que dibujar es menos precisar unos contornos, expresar su verdad, que adentrarse en ese blanco y descubrir la precariedad de cualquier logro, la vanidad de los deseos, y alcanzar de esa manera la realidad, unidad de la que el lenguaje nos priva. Y así el gran dibujo, decía Yves Bonfoy, es como la poesía, y será poesía pura.
Hablaba aquí del placer lento del dibujo en la obra de Concha Martínez y cómo ella no perseguía una idea de verdad naturalista, sino que enmarcaba fragmentos de la realidad que tenían que ver con el deseo, con la rememoración, con la familia, con el cariño, con la ternura, con lo disimétrico, y por ello apelaba a un fragmento de Jacques Lacan, concretamente del Seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, de la sección titulada La línea y la luz, cuando dice que desde un principio en la dialéctica del ojo y de la mirada vemos que no hay coincidencia alguna, sino un verdadero efecto de señuelo. Cuando en el amor pido una mirada, es algo intrínsecamente insatisfactorio y que siempre falla, porque nunca me miras desde donde yo te veo. A la inversa, lo que miro nunca es lo que quiero ver. Y dígase lo que se diga, la relación entre el pintor y el aficionado es un juego de trompe-l'œil, un juego de engañar algo, un juego de trampantojo. Y esa estrategia no es meramente una estrategia de engaño, es también una estrategia de seducción, o también una activación de la irrealización en el sentido de la deshumanización en el arte de Ortega y Gasset. Aprovechaba para hablar de las lecciones del dibujo que da de forma magistral Concha Martínez Barreto, para retomar un libro de mi amigo tristemente desaparecido hace tiempo, Juan José Gómez Molina, que tiene un libro que se titula Las lecciones del dibujo, en el que yo colaboré, en el que Juan José Gómez Molina señala que dibujar es fundamentalmente definir un territorio a partir del cual establecemos referencias. Esas referencias, en el caso de Concha, tienen que ver con la construcción fotográfica de la familiaridad. Siegfried Kracauer, en su ensayo Fotografía del año 1927, señaló que la fotografía tiene que ver con el pensamiento historicista, pero que la fotografía no colaboró a afianzar nuestra capacidad para recordar, sino que surge precisamente en la crisis de la historia, en la crisis de la historiografía, cuando se produce la dificultad para rememorar. Y en este sentido, las obras de Concha, su biografía, su obra dibujística, son un modo del nombrar, pero son sobre todo una forma de recordar de otra manera. En este sentido, me parecía que aproximarse a su obra no es meramente aproximarse a su obra a través del dibujo, sino también a través de la fotografía y concretamente a través de las meditaciones fotográficas que hace Roland Barthes en La cámara lúcida, que no es, como sabemos, un libro de fotografía, sino que es un libro que es una elaboración del duelo, es una elaboración del luto y tienen que ver con la búsqueda de la fotografía que dé cuenta de lo que era esencialmente, auráticamente, o mejor, del aire, de la loca verdad, que localizaría la existencia de su madre muerta. Esto ha sido, que tiene que ver con la locura del amor y con la dificultad para reencontrarse con el ser perdido y también con la constitución del objeto, que como decía Lacan, solamente existe un objeto cuando está definitivamente perdido. Barthes vincula la fotografía con lo que Lacan llamó toucher, esto es, con la ocasión, el encuentro con lo real y con su expresión infatigable, pero también con la pulsión de pérdida y con el retorno de lo reprimido, y con esa idea del encuentro perdido que no produce reconocimiento, sino desasosiego y la necesidad de interpretar y de repetir. Concha Martínez Barreto, sobre la serie Los nombres, que es lo que estoy comentando, dice: no son solo pocos los testimonios, también son pocas las imágenes. En contraste con la infinidad de fotografías que generamos en la actualidad, son muy escasas las que logro recopilar de mis antepasados. Todas las historias de todo un tiempo quedan encriptadas en tan solo unas cuantas fotografías. Con el acto de dibujar esas imágenes en un dibujo lento y minucioso, trato de recomponer esas vidas, de reconstruirlas a partir de casi nada. Bueno, ese casi nada se convierte en realidad, en el caso de Concha, en un prodigio, en la búsqueda no de un otro mayúsculo absoluto, sino del deseo del otro y también de la pulsión en relación con el recuerdo que tenemos del otro. En este sentido es una obra metafórica, es una obra que procede empleando el significante, pero no en su dimensión conectiva, sino en su dimensión de sustitución. Es decir, toda constitución del objeto no es metafórica, sino metonímica, pero también tiene que ver con el fetiche, que es simultáneamente la presencia de aquella nada que es el pene materno y también su ausencia, símbolo de algo y también de su negación. Es decir, tiene que ver con una laceración, con una fractura del yo, pero también con una operación fantasmagórica. Concha Martínez se busca y se autorretrata y construye su biografía a partir de fotos familiares, dibuja minuciosamente para articular recuerdos, interviene suturando una zona de olvido. En este sentido, lo que hace es un encuadre
entendiendo que la fantasía no es el objeto del deseo, sino su encuadre. En la fantasía el sujeto no busca el objeto, sino su signo. Aparece él mismo capturado en la secuencia de sus imágenes. El punctum de la obra de Concha Martínez Barreto es un suplemento, es lo que la mirada, o mejor, la mirada y el dibujo añade a la fotografía familiar. Es un sutil más allá del campo, como si la imagen lanzase al deseo atravesando la barrera de lo que nos muestra. Los nombres tienen que ver con la cohesión familiar fotográfica, con esa cohesión familiar fotográfica de la que hablaba Pierre Bourdieu en su libro La fotografía, un arte medio, y tiene algo de cuestionamiento del etiquetado de Facebook, pero es sobre todo una especie de memoria perdida de las cosas, de los nombres y de los seres queridos. Tiene que ver con un cuestionamiento también de la archivística computacional contemporánea y hasta de las retóricas cansinas del llamado mal de archivo, y es una búsqueda de aquello que nos desgarra, y sobre todo de aquello que nos desgarra cuando entramos en el hipograma de la memoria, cuando entramos en ese Wunderblock, en el blog mágico. Más allá del principio del placer, se advierte Freud que la conciencia surge en la huella de un recuerdo, esto es, del impulso tanático y de la degradación de la vivencia, algo que la fotografía sostiene como duplicación de lo real, pero también como teatro de la muerte. Concha Martínez se adentra en el archivo familiar dibujando con la intención de recuperar lo que se va. Trata de nombrar, en un ejercicio de memoria creativa, trenzando por medio de sus obras una serie de relatos. Nosotros nos encontramos, como decía Derrida, en el mal de archivo. Hay algo que se anarquiva, hay algo que se disgrega anárquicamente en el archivo, hay una necesidad de tensar las palabras y las cosas y sobre todo pensar en el repliegue del lenguaje en el momento en el que el hombre, en el sentido Foucaultiano, ha desaparecido. El trabajo de Concha es un juego fascinante sobre el intercambio simbólico y sobre la lenta y temible llegada de la muerte. Es una búsqueda del yo en la sombra, en el ánima y en el animus. Es también, por tanto, un trabajo sobre los arquetipos, pero sobre todo es una especie de historia natural, biográfico nominal, podríamos decir, en la que el arte busca, como a la manera de Plinio en el dibujo esquiagrafía, en el arte de las sombras, el arte busca el tacto del deseo, pero es el tacto del deseo de algo ausente, y el contorno de la sombra de un hombre, tal y como aparece en la famosa narración de Plinio, articula una suerte de ontología de la imagen como representación del ausente y como elaboración erótica de algo perdido en el recuerdo. Recordemos el pasaje de las Metamorfosis de Ovidio, cuando la sombra es nombrada como nada. El vano intento de transformar la visión en abrazo desemboca en drama, en el momento extático en el que el protagonista realiza el estadio del espejo. La imagen, imago, no nos engaña más, no es una sombra, sino que a la manera de Narciso somos eso. Y somos eso en una dimensión fantasmática, atados literalmente a la condición del sujeto, tensados en el reino del deseo. La historia con mayúscula, lo sabemos, ha sido arrasada por el tsunami de los relatos, del storytelling, es decir, por la diarrea de los pequeños cuentos y la anécdota. La historia está condicionada hoy en la forma de mercancía espectacularizante, como una máquina de reformatear las historias, las mentes y de imponer las mentiras. Es algo de lo que habla Christian Salmón en su libro Storytelling y también en la estrategia de Sherezade. El texto sobre los nombres, sobre todo me llevaba a hablar y a traer citas, por ejemplo, como la cita de John Berger para reflexionar sobre el hiato y la fractura del olvido en los dibujos hiperpunctualizantes de Concha Martínez. Dice John Berger en su maravilloso texto Cómo aparecen las cosas, publicado en Galaxia Gutenberg en el volumen colectivo El Bodegón, dice: yo creo que uno mira las pinturas con la esperanza de descubrir un secreto, no un secreto sobre el arte, sino sobre la vida, y si lo descubre seguirá siendo un secreto, porque después de todo no se pueden traducir a palabras. Con las palabras lo único que se puede hacer es trazar a mano un tosco mapa para llegar al secreto. Yo no quería revelar ningún secreto de la obra, de la biografía y de los nombres de Concha Martínez Barreto, sino que en realidad quería acercarme
a su fascinante trabajo y sobre todo a esa recreación o esa nominación que tiene un impulso tremendamente pasional. La propia creadora dice que al realizar la serie de los nombres pensó en reconstruir unas vidas de las que apenas quedan huellas y tal vez sea inevitable que nuestro paso por la vida sea al final algo más que silencio. Me gusta creer que algo de nosotros quede en los que nos sucedan, en una conexión infinita, que estemos llenos de trozos de vida en los que nos precedieron, aunque ya no tengan nombre. Sin duda esta idea de que algo queda y que algo queda de nosotros en los que nos sobreviven y que nosotros somos también la continuidad de la memoria a través del recuerdo, del afecto de aquellos que nos mandaron, nos permite por lo menos soportar mejor la ausencia de los seres a los que amábamos y sobre todo tiene que ver con esa dinámica de lo que vemos y lo que nos mira, lo que proyectamos en el hueco de la ausencia, en la angustia, en el vacío, en la sensación de que aquellos que queremos, aquellos que perdimos, no regresarán jamás. Y sobre todo con ese factor de implicación emocional que está siempre tan presente en los dibujos, en los objetos, en las piezas, en las intervenciones de Concha Martínez Barreto, es decir, que vuelve hacia el pasado, pero vuelve en el modo de la nostalgia reflexiva de la que hablaba Svetlana Boym, es decir, no vuelve como una nostalgia reactiva, sino que quiere crear en realidad una suerte de mitología poética, es decir, trata de repensar poéticamente aquello que no deja de pasar, y lo que no deja de pasar es la lenta erosión del tiempo. ¿Qué es la poesía?, preguntaba Adam Zagajewski. Por suerte no lo sabemos muy bien, y no necesitamos saberlo de modo analítico. Ninguna definición, y hay tantas, es capaz de formalizar ese elemento de la naturaleza. Yo tampoco tengo ambiciones definidoras. Sin embargo, resulta atractivo contemplar la imagen de la poesía en su movimiento entre la poesía como uno de los vehículos más importantes que nos transportan hacia arriba y descubrir que el fervor precede a la ironía. El fervor, el ardoroso canto del pájaro al que respondemos con nuestro propio canto lleno de imperfecciones. Necesitamos de la poesía igual que necesitamos la belleza, aunque dicen que hay en Europa países donde esta última palabra, belleza, está terminantemente prohibido. La belleza no es para los estetas, la belleza es para todo aquel que busca un camino serio. Es una llamada, una promesa, tal vez no de felicidad, como quería Stendhal, pero sí un gran peregrinaje eterno. La belleza no es, suelo decir yo, un terreno perdido. La belleza tiene que ver con la ligereza, con la levedad, pero también con la gravedad. La belleza no es meramente la ornamentación. La belleza es abrir una ventana al reino de lo maravilloso, pero también es adentrarse en lo inhóspito. Hay una vieja sentencia latina que describe nuestro estado de ánimo: vagi palantes nullo itineris destinatio fine non ad locum sed ad vesperum contenditur. Errantes, dispersos, no hay meta en sus viajes, no caminan para llegar a alguna parte, tan solo a la noche. Nos precipitamos y renunciamos a la memoria hacia un lugar que en sentido estricto no será otra cosa que un vacío. Vivir supone estar en el seno de lo inhóspito. Tenemos que volver a la escena primordial y asumir el descamino. Hay que asumir el extraño reino del mundo, el extrañamiento del propio mundo. Hay que comprender el sentido de la humana piel del mundo. Hay que entender que el arte digital es el arte que tiene que volver a ser piel, que tiene que volver a ser epidermis, y por eso el dibujo, la minuciosa práctica epidérmica de Concha Martínez es también la espera de una profundidad, de un puro porvenir, de un proceso en el que se busque una temperatura emocional. El ejercicio del arte, decía aquí en la página 74, puede dar miedo, pero no puede evitar lo peor. El ejercicio del arte nos lleva hacia la vida, aunque sea a través de la destrucción. Y este trabajo de Concha Martínez Barreto, este esfuerzo, este sincero esfuerzo de nominación, este sincero esfuerzo hacia lo imposible, es, como digo, una intensa elaboración del duelo, es una rememoración, es una destinerrancia, es una especie de aporía que trata de la posibilidad de la imposibilidad, del retorno de la belleza, pero el retorno también de los seres queridos, y sobre todo Concha Martínez ha indicado que sus dibujos, realizados a partir de las fotografías familiares, son testimonios en los que ha contado con el relato fragmentario que le aporta la voz del padre. A mí, lo digo emocionado, me gustaría poder oír esa voz cuando solo tengo su recuerdo. Los nombres son
en realidad el don amoroso del Hijo. Bueno, recordando la voz de mi padre y pensando también en los hermosos dibujos de Concha Martínez Barreto y también en mi hermano Javier, que me puso en contacto tanto con la obra cuanto con la artista, que es una bellísima persona, quiero decir que se trata de un trabajo excelente y que estos dos libritos publicados por Newcastle Ediciones y por Micromegas en la serie Voz son dos libros que estoy convencido que os entusiasmarán y que son dos libros que uno debe tener siempre cerca de su corazón.